Bueno, gente linda, lo que ustedes no saben es que el tema de hoy lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos encender esto. A ver, ahí está. Bien, honra a tu madre. ¿Por qué digo que me siento tan identificada con el tema de hoy? ¿Escucharon alguna de las respuestas de las preguntas que me hicieron? Y yo, en primer lugar, me identifico como esposa, en segundo lugar, como madre, hija de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero ahí les estaba comentando que dediqué gran parte de mi vida a la educación de nuestras niñas, tiempo completo, una decisión muy importante, creo que la mejor que pude haber tomado en mi vida, porque cuando estábamos todavía en la UAP, los dos estábamos estudiando y se venía la primera de las nenas y bueno, barajamos la posibilidad de que alguien más la cuide mientras yo seguía trabajando, seguía estudiando, pero no pude con eso. No me daba mis principios, mis valores para dejar a mi niña a cuidado de otras personas, así que fíjense lo que hice, empecé a cuidar hijos ajenos, de personas que estaban en la misma situación que yo y hacer cuanta cosa se me cruzaba por delante, cosa de poder aportar algún pesito extra a la casa, ¿sí? Y quedarme con las nenas. La mejor decisión por lejos, ¿sí? Vivíamos en un ranchito, no me da vergüenza decirlo porque de verdad no teníamos gran cosa, pero eso no era lo más importante. Lo más importante era que estuve en casa con ellas. Hoy día, nido vacío, una de las etapas que vamos a mencionar hoy. Y puedo decirles que no me pesa para nada. No las extraño, una cosa así que uno diga, ay, quiero volver a ese tiempo. No, porque lo vivía full, lo vivía pleno. Lo disfruté mucho. Realmente cada vez que nacía una de las nenas, el mundo paraba para mí y me dedicaba a ellas. Y me encantó. El tema de hoy, honra a tu madre. A ver, fíjense lo que dice un texto muy conocido, que justamente si lo quieren buscar, siéntanse libre de buscarlo, Efesios 6, 2 y 3, hace referencia a uno de los mandamientos, ¿cierto? El primer mandamiento con promesa. ¿Qué dice Efesios 6, 2 y 3? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? ¡Qué hermoso! ¿Por qué será? Y será por lo especial de este legado. Y miren, yo estuve preparando el material y le di 1000 vueltas porque me gusta hacer, digamos, abordar los temas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y digo, wow, este tema de honrar a la madre es tan abarcante y es tan rico y el honrar a nuestra madre nos bendice a nosotros en tantos aspectos de nuestra vida que cómo no va a ser un mandamiento con promesa. ¿Cómo no va a serlo? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, texto de Efesios 6, en referencia al mandamiento de Éxodo 20, ¿sí? Fíjense lo que dice Elena White en El Hogar Cristiano 215. La esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del padre, dice, es tan perdurable como la eternidad. Y esto me trae a mi mente esa frase famosa, la mano que mece la cuna mueve al mundo. No recuerdo quién la dijo, pero una frase muy conocida, ¿no? Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Ya sea para bien o para mal, la influencia de la madre, de la que está y de la que no está, es para la eternidad. Y esto es lo primero que quiero que nos quede en la mente. Lo que hacemos tiene consecuencias eternas. Una amiga, casi como de la familia, me decía, ella está en Estados Unidos, me decía, Lore, me da vergüenza contestar cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Y soy mamá. Solo mamá, le dicen, como diciendo, y solo eso, no te dedicas a otra cosa, solo eso. Y yo me quedé pensando mucho en eso, solo eso. Miren, para toda la eternidad. Las madres son las que se quedan, las que están, las que educan, a veces una mamá abuela, a veces una mamá tía, ¿sí? Están educando, criando
médicos, presidentes, maestras, enfermeras, pastores, todo empieza ahí. La primera escuela es ¿cuál? La casa, ¿cierto? Por lo tanto, también si falta mamá o si no cumple el rol que es necesario que cumpla, y también se va a ver la consecuencia, ¿no? Ahora, ¿quién es el mayor enemigo de una madre? Pregunto y espero respuesta, porque como dije, el tema lo vamos a hacer entre todos. Somos poquitos, pero vamos a tratar de sacarle el jugo a este tema. Vamos a tratar de hacerlo propio, a bajarlo a tierra, ¿sí? Y para eso tenemos que colaborar. ¿Quién es el mayor enemigo de una madre? ¿Qué opinan? El tiempo, me dicen, interesante. ¿Qué más? En esta época la educación. La educación de la escuela. Ajá, interesante. Bien. El tiempo, la educación de la escuela. La impaciencia, miren, qué interesante, muy bien. ¿Qué más? Interesante. ¿Qué más? No será el esposo. Podría. Podría. Muy bien. Vamos a anotarla. Todo puede ser. Bien. ¿Saben quién apunté como mayor enemigo de una madre? Lo que dijiste, la misma madre. ¿Mm? Por varias cosas. Y que tienen que ver a veces con el mal entendimiento que nosotras mismas tenemos, que hemos heredado de lo que es o lo que significa ser madre, y mucho de eso nos regalan, nos aportan las redes sociales, los profesionales del área de la salud, los profesionales del área de la salud mental, del mundo. Y fíjense, somos enemigas de nosotras mismas cuando no nos amamos a nosotras mismas. Y acá puede ser que diga alguna cosa que nos choque, pero presten atención porque tiene sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido. Y durante el transcurso del tema vamos a ver por qué. Cuando no nos amamos, cuando no nos priorizamos, cuando no nos cuidamos y arreglamos, de esto me di cuenta un día en que me vestí así como estoy ahora, capaz o menos, no sé. Y una de mis nenas me dice, mami, ¿vas a salir? Y yo dije, ¿qué pasó? Y me había puesto pantalón de vestir, zapatos que no eran chinelas o jotas o pantuflas, y me había peinado, nada más. Vas a salir, y yo digo, wow, qué mal que estoy, porque apenas me arreglé un poquito y ya parece como que voy a salir, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así? Y desde ahí, un antes y un después, empecé a poner un poquito más de tiempo en esos detalles, ¿no? Cuando no velamos por nuestra salud, díganme las mamás si no es así, que primero está mal, pero bueno, los chicos, después el esposo, tendría que ser al revés, ¿no? Y último de la fila, ¿quién? Mamá, si hay tiempo, después del perro, el gato y lo que sea. Si hay tiempo y si quedó dinero y si hay cómo, ¿cierto? Lo último de la lista. No ponemos límites. Y eso es problema nuestro. Y eso es un enemigo terrible, pero no es problema de los demás. Dialogaba varias veces, ¿no? Pero últimamente con una señora adulta ya, mayor, que, perdón, ¿había una mano por ahí? Sí, adelante, por favor. Yo cuando estaba criando a mis hijos, eran tres, me pasaba el desayuno me lo pasaba en pan. O sea que mi desayuno tomaba por atenderlos a ellos y a mi casa. Bien, no sé si se escuchó para quienes lo están viendo grabado, pasarnos de largo el desayuno, no las necesidades básicas. Gracias por ese aporte. Es increíble. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que cuando te dicen en el avión, ¿no? En caso de alguna emergencia, cuando bajan la mascarilla de oxígeno, ¿a quién le tenés que poner primero la mascarilla? ¿Al que está al lado? No, nunca. Siempre primero uno. Y mamá es el adulto que está como responsable y es quien primero tiene que atenderse. Si no, no hay mamá para los demás, ¿se entiende? Pero nos damos cuenta de esto demasiado tarde. Y esta señora
me decía, justamente lamentándose de cómo los demás, y hablando de los demás, era el esposo, los hijos ya adultos que tenían su familia y tenían sus hijos, le tiraban a los nietos para que ella los atienda, y ella con problemas de salud. Entonces, yo trataba de hacerle pensar, ¿no? ¿De quién era la responsabilidad? Y un día me dice, Lore, me puse firme, me puse fuerte y le dije, no voy a cuidar a los nietos. Genial, te felicito, le digo yo. Pero después mi esposo me puso cara larga y me dijo que voy a desunir a la familia y entonces aflojé yo otra vez. ¿Me explicó? ¿Quién tiene que ponerse firme y poner los límites? Somos nosotros, ¿sí? No aprende a decir que no y no dedica tiempo al cultivo de su persona, porque nosotros también somos personas que necesitamos crecer. Y no se vale decir soy madre a tiempo completo, no me leo un libro, no hago algo que me gusta, no me voy al gimnasio si necesito, si me da la gana, o no hago mi caminata. No, yo tengo que cultivar mi ser en todos los aspectos. ¿Sí? Pero esto es apenas la introducción del tema. Fíjense, etapas de la vida de una madre. Yo traté de más o menos hacer unos casilleritos ahí de algunas etapas, que a veces pueden estar un poco mezcladas, y vamos a tratar de trabajar sobre esto. ¿Les parece? Ahí tenemos, si miran la figura, el embarazo y la parte de la embarazo, parto, posparto, lactancia, la segunda etapa, primera y segunda infancia, que sería desde recién nacidos hasta los 12 años. Luego está la crianza de adolescentes. El cuarto bloque son los hijos jóvenes que siguen en casa. El quinto se trata del nido vacío. Acá estoy. Y el sexto, la madre adulta mayor. ¿Sí? ¿Hacemos trabajo en equipo o no hacemos? 1, 2, 3, 4, y da como para pequeños. Vamos a hacerlo. Vamos a dividirnos en 6 grupos y vamos a trabajar un poquito sobre estos 6 aspectos con 2 consignas, ¿sí? Entonces, vamos acá, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, tal vez haya la hermana con Coca, y acá grupo 6, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, entonces la consigna es, ¿qué abuso puede haber en esa etapa? Ustedes escriban lo que les viene a la mente, reflexionen sobre esa etapa y escriban de lo que ustedes saben. Después lo vamos a limar, ¿está bien? ¿Qué abuso puede haber? 1, 2 o 3, anoten lo que les parece. Y segundo, ¿qué proyecto o iniciativa positiva podría hacer la iglesia para beneficiar a ese grupo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando del embarazo, parto, posparto, lactancia. Ese grupo, ¿qué tipo de abuso puede haber que ustedes ven que les parece que han observado? ¿Sí? Sean escuetos, no se explayan demasiado. Y segundo, ¿qué aporte podemos hacer como iglesia? ¿Sí? ¿Está bien? Bien, vamos a darnos 5 minutitos para esto. 5 o 7 minutitos. Vamos, adelante. Crianza, primera y segunda infancia. La primera infancia es de 0 a los 6. La segunda del 6 a los 12. Quiere decir, en esa etapa de escuela primaria, ¿cómo se puede dar la violencia hacia las madres? Piensen en la familia extendida, piensen en la autoridad de la madre como educadora. Por ejemplo, una forma de violencia que se da muchísimo es la desautorización a la madre, ¿no? Cuando la madre quiere poner un límite a los hijos y ya viene el suegro, la suegra y desautoriza, o el marido mismo la desautoriza, ¿no? Eso ya es un perjuicio hacia la madre como figura de autoridad para los hijos. ¿Sí? Y como persona también. Cuando no se valora el trabajo de la madre. Sí, eso lo vimos, ¿viste? De manifestar que pareciera como que tiene que estar full time, ¿viste? Madre, chofer, exacto. Sí, enfermera, cocinera, todo. Y después también vemos como el marido está todo el día afuera y justifica, yo trabajo todo el tiempo
ahora es tu responsabilidad. Claro. Son Sí, formas también son formas, sí. de eso vimos, Sí, pero sí, sí, no sabíamos está de dónde perfecto, sí, 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 aprender. es amplio, es amplio. Sí. Vayamos pensando en un proyecto, una titular aunque sea, de un proyecto. Lo voy a decir de otra manera. Piensen, si yo como iglesia, no importa de qué departamento, eso olvídense, pero como iglesia o como miembro de iglesia, yo quiero bendecir a esa mamá, la mamá gestante, la mamá que tiene el bebé chiquitito, el recién nacido. ¿Cómo puedo bendecir a esa mamá? ¿Cómo puedo bendecir a la mamá adulta mayor? ¿Cómo puedo bendecir a la mamá que ya no tiene los hijos en casa? O sea, una idea, aunque sea un titular, y después ustedes trabajarán, porque la idea es quedarnos con ideas prácticas, ¿no? Y después puede ser un tema para aplicarlo y para ponerlo en práctica, ¿no? ¿Cuál les tocó a ustedes? La de el nido vacío. Claro, como que no tienen la experiencia. Sí, pero por ejemplo, una forma de abuso o de violencia es la indiferencia. O sea, hijos que vuelan del nido y después ni una llamada, ni un hola, ¿cómo estás? ¿Se entiende? Son formas de... Y lo que ustedes también pueden pensar es cómo hacer para aportar. Hay madres, yo tengo ya mi nido vacío, ¿no? Todavía soy bastante joven, digamos, pero ahí a veces pasa más adelante en la vida. Cómo uno puede hacer algo en favor de ese grupo, ¿no? Que de repente dedicaron su vida a cuidar, educar hijos y ahora no los tienen más en casa. Y en la iglesia parece que no encuentran algo que las nuclee, algo que las ayude o un ministerio que aporte algo positivo. ¿Entienden? No, la idea es, digamos, por ahí pensar en, aunque no sea el caso de ustedes, pensar en lo que pasa alrededor, en las formas de abuso que puede llegar a haber o de falta de respeto o demás, y, y ver qué aporte positivo se puede hacer para esa etapa. ¿Vamos estando? ¿Sí? Vamos a ir dándole forma ya a esto. Bien, a ver. Vamos a ir repasando cada punto. ¿Alguien se anima a compartir la parte que les tocó? Vamos a empezar más o menos en orden y rapidito, en titulares. Uno o dos aspectos en los que puede llegar a haber un abuso en el área que les tocó y un aporte positivo que se les ocurre que se pueda hacer como iglesia. Bueno, nosotros nos tocó el punto 1, embarazo, parto, posparto y lactancia. Hablamos un poco del mal cuidado del embarazo, Ajá. del descuido en la alimentación, digamos, de la mujer, maltrato o falta de contención de la pareja después del parto. En la parte clínica, mala praxis, poca atención médica, falta de contención familiar. ¿Qué más? Y en la lactancia, en cuanto a lo social, a veces también es incómodo por ahí para la mujer que está dando de mamar sentarse en un espacio porque a veces se siente incómoda, ¿no? Uh-huh. Entonces también hablamos un poquito de eso. Y en cuanto al proyecto, ver de generar algún espacio para poder contener a las mamás que están atravesando el embarazo o bueno, algo así, y espacios en la misma iglesia para que ella se pueda sentir libre, tranquila de poder dar de mamar o, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo así. A ver, ¿esto está encendido o no? Sí. ¿Sí? Vamos a hacerlo así, vamos a ir avanzando. Yo voy a avanzar con respecto a lo que están diciendo ustedes. Fíjense lo que yo había preparado, apuntado respecto a esa misma área. Exceso de trabajo en horarios y tipo de esfuerzo, ¿sí? Eso es un tipo de falta de contemplación hacia la gestante. Fíjense que Elena de White habló muchísimo hace mucho tiempo atrás, cuando todavía no se hablaba mucho de la necesidad, de la importancia del cuidado prenatal y de las influencias prenatales. En esa época ya ella se había adelantado y con la revelación del Espíritu Santo ella habló muchísimo acerca del cuidado de la mamá gestante, muchísimo.
Y es muy importante tener en cuenta, falta de comprensión ante el cansancio del embarazo. Hay más cansancio, son 2 vidas que se están alimentando, más cansancio, a veces hay toda una desregulación química en el organismo de la mamá que no se entiende, ni una misma la entiende, falta de acompañamiento del esposo en los cuidados prenatales que mencionaron también ustedes, violencia obstétrica también lo mencionaron, eso tiene que ver, hay un tema de Basta de Silencio que está bien enfocado, apuntado a la violencia obstétrica, pero obviamente no lo vamos a tratar ahora, que tiene que ver con todo lo que puede pasar dentro de la parte médica, ¿no? Y hospitalaria. También depresión postparto, donde eso no es un abuso, pero es algo que pasa y pasa muy seguido y no hay comprensión ni de la misma mamá y mucho menos del entorno, ¿no? Y las cosas se tienen que seguir haciendo igual. Entonces a veces se dan situaciones que llegan a ser muy agresivas porque es como que dale, ponele ganas, ponele onda y no hay dónde sacar ganas y onda porque hay una depresión, ¿sí? Que es otra cuestión, ¿no? Exceso de visitas luego del nacimiento. Me acuerdo de una señora que me hablaba de su nacimiento de mellizos, hace mucho tiempo atrás, donde los familiares, no sé si padres, suegros, pasaron a exponer los bebés como si fueran un chiche nuevo y la pobre mamá cansada después de todo el parto, después de todo el jaleo que uno sabe, y tener que soportar esta falta de privacidad y demás, qué difícil, que el que no lo pasó no se da cuenta, ¿no? Y la falta de criterio del que viene a visitar también. Que yo creo que eso es un poquito una de las pocas cosas buenas que nos pudo dejar la pandemia, el hecho de pensar de que hay alguien con algún tipo de afección o alguna condición de debilidad y que dejarlo ahí, que repose tranquilo y no invadir. Eso para mí está muy bueno, ¿sí? Entonces, falta de colaboración, que creo que lo mencionaron también, del esposo con las tareas y con el cuidado del bebé, y la falta de respeto a los horarios de descanso y las necesidades de la mamá. Fíjense, algunas de las cosas que se me ocurrieron a mí, más las que dijeron ustedes, ¿cuánto hay para hacer en esto? ¿Sí? Y me viene a la mente en cuanto a proyectos, miren que acá no se hace, en otros países hay cosas tan sencillas que se ponen en práctica ya automáticamente. Una mamá tiene su bebé y se organizan las hermanas de la iglesia para que por lo menos por 1 o a veces 2 semanas esa familia tenga una comida caliente al día, por lo menos una comida caliente al día. ¿Cuánto te puede costar eso? Y no es que una familia lo hace, ¿no? Se organizan las hermanas de la iglesia y cada día le toca a una llevarle esa comida calentita, que puede ser el almuerzo, puede ser la cena, y ya te alivia. ¿Y cuánto te alivia? Y me acuerdo de otra comunidad, que es de otra denominación, no son adventistas, que ellos hacían más todavía. Directamente designaban una jovencita soltera para acompañar a esa mamá en las tareas. ¿Qué necesitas? Te limpio la casa, te lavo la ropa, lo que sea. Fíjense qué hermoso ministerio que se puede hacer. Avanzamos un poquito más. Vamos al siguiente, segundo grupo. Ahí ya tenemos micrófono. Muy bien, gracias. Entonces, el grupo de la primera y segunda infancia. Adelante. Sí, nos tocó esta parte, digamos, que bueno, nosotros como padres por ahí ya los 12 años ya pasaron, ¿no? Pero desde el nacimiento. ¿Qué abuso puede haber con respecto a esta etapa? Por ahí el aporte que hicimos fue que la madre cuando está en esa etapa es todo a ver. Es chofer, es mamá, es cocinera, enfermera, maestra. Es como que es full time, no hay descanso, ¿no? Y otro es por ahí el argumento que usa el papá: trabajo todo el día, estoy afuera y la responsabilidad cae toda sobre la mamá, ¿no? Es más fácil cuando todo es más compartido. A veces la sociedad no te deja, digamos, laborar cuando sos joven, normalmente tenés hijos así chiquititos, y esta sociedad a veces no permite de que, digamos, tengas tanto tiempo como para que se puedan compartir las cosas, ¿no? Entonces carga todo sobre la mamá. Y por ahí un aporte que no lo habíamos visto, que no sé si estés vos, el tema de por ahí querer dar una orden al hijo y que haya algún familiar que
no te desautorice, por así decirlo, ¿no? Particularmente creo que eso afecta a la crianza del niño, más que se dice que los primeros 7 años marcan el resto de la vida de la personita que uno está cuidando, ¿no? Que Dios te prestó para criarla. Después, con respecto a la segunda parte, ¿qué aportes puede dar la iglesia, no? Nos pareció interesante de que hubieran buenas escuelas sabáticas donde los niños puedan hacer, digamos, contenido, que el trabajo que uno hace en la semana se termina reforzando por ahí. Charlas de capacitación que no suelen haber con respecto a las mamás en esas etapas, ¿no? De orientarte, porque no venimos con un prospecto, ¿viste? Entonces, a veces nos sentimos solas o desorientadas y nos toca todo. Entonces, no estamos, digamos, preparados para eso. Y yo por ahí anoto, la iglesia tiene material. Leer a veces, antes de embarcarse en estos proyectos como padre, es muy bueno. En la conducción del niño es un muy lindo material, es muy bueno, es muy orientador para los que por ahí no tienen experiencia, ¿no? Pero sí, y ella misma lo dice, Elena, educa bien a tu primer hijo, porque ese se va a encargar de educar al resto. Y vos sabés que es una realidad, porque yo tengo una aliada con mi hija, tengo una hija de grande que se casó, pero ella es mi mejor aliada. Cuando mi muchacho entra en conflicto, entonces le pido socorro y ella va y le dice lo mismo con otras palabras, claro, pero es a su lenguaje y lo entiende. Entonces para mí fue y es mi aliada en todo esto, ¿no? Ahora tengo 2 porque, bueno, el Llamo también es una figura que él respeta, y entonces es muy cierto eso, cría bien a tu primer hijo porque se va a encargar y te va a ayudar con el resto. Sí, gracias, equipo. Qué cierto que es y cuánto hay para aprender. No venimos con un manual, el manual es la palabra de Dios, pero hay tanto material que tiene nuestra iglesia y no se está aprovechando. Creo que se me quedó del tema anterior, perdón, lo voy a meter acá entre paréntesis. En cuanto a la parte del embarazo y la lactancia y todo esto, no hacer comparaciones, evitar comentarios negativos hacia la embarazada, la lactante, lactante, aliviar la carga, el trabajo de la mamá, satisfacer las necesidades de la mamá y brindar un ambiente de calidez y de tranquilidad, ¿sí? Y con respecto a esto, la falta de respeto, rescato esto, la falta de respeto hacia la mamá como educadora, me trae a la mente cuando a veces intervienen suegros o abuelos, ¿sí? Y como queriendo de alguna manera no desautorizar así como una intención, pero al final sí terminan desautorizando y es una agresión para la persona que está tratando de educar y también para el hijo, ¿sí? Porque al hacer esto se está quitando la autoridad de la mamá y ya el niño ya la ve con otros ojos, ¿sí? Y eso es muy importante que nos demos cuenta y nos prestemos atención, ¿no? La falta de involucramiento del padre en la crianza, disciplina, y haría una larga lista de lo que yo he visto, no es lo que me parece, ¿no? Reuniones de padres, me llaman mucho para reuniones de padres en escuela. Uno dice reuniones de padres porque se dice general, pero en realidad son la mayoría madres, y los padres no están. Y la realidad es que hoy en día son pocas las mamás que se quedan en casa todo el tiempo. Esa realidad de que yo vengo de trabajar, estuve todo el día trabajando y vos solo tenés que criar a tus hijos, ya casi no existe, ¿sí? Ojalá hubiera más de eso, porque significa que las mamás pueden estar con sus hijos todo el tiempo, pero muchas veces no pasa. Entonces mamá se saca la cartera o la mochila del trabajo y se pone la cartera de mamá y de ama de casa y a seguir con todo y no hay apoyo, ¿sí? Eso sí es un tremendo desgaste. Y falta de colaboración de la familia, ahora sí, y acá es donde ya entran los chicos también.
falta de colaboración de todos en las tareas de la casa. Y acá las mamás tenemos gran parte de la responsabilidad. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando nosotras no distribuimos bien las tareas. Yo les conté que tenemos 4 hijas, ¿no? Pues les digo que ahora estamos con el nido vacío, pero cuando estábamos con las 4 niñas en casa, yo no lavaba la loza ni una vez en el día, en toda la semana. Les digo así nada más. Segundo, jamás me metí en el cuarto de una de ellas, a ordenar, a sacar ropa sucia, a tender camas. Esa tarea a mí no me toca. Yo tengo mi cama, yo tengo mis cosas, ¿se entiende? Yo simplemente tengo que organizar. Entonces, es mi responsabilidad si hay falta de colaboración. ¿Se entiende? Bien. Obviamente la propia incapacidad nuestra de poner límites a todo esto es muchas veces lo que da pie. ¿Por qué? Porque, miren, las madres, y esto me faltó agregarlo en la primera lista, somos nuestras propias enemigas, muchas veces generamos un sistema en el que todo gira alrededor nuestro. Y ojalá acá no haya madres así, pero son madres que cuando se van los hijos del hogar entran en crisis, tremendas crisis, no hay felicidad y no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque ya no me necesitan. Y pareciera que mi autoestima y mi felicidad y mi sentirme útil tiene que ver con que mis hijos me necesiten para hacer algo, para ayudarles en algo, para salvarles la tarea, para facilitarles la vida. ¿Se entiende? Entonces, esa es responsabilidad nuestra. Bien, avanzamos un poquito. ¿Qué hacer entonces a esta etapa, a esta área? Primero, dar a la mamá el lugar que le corresponde como educadora, ¿no? Como líder del hogar. Segundo, respetar las decisiones y modos de criar de los padres. Y acá le estoy hablando a quién, a los abuelos. ¿Sí? Los abuelos tienen que respetar, ya ellos están como abuelos, no como papás. Entonces tienen que respetar, los tíos lo mismo, ¿sí? A veces uno ve cosas que dice, uy, qué barrabasada que están haciendo, qué locura lo que están haciendo, pero uno tiene que callar y de repente si te dan la oportunidad o te preguntan, podés aportar algo positivo y si no, tranquilo, ¿sí? Y colaboración de toda la familia en las actividades del hogar, ¿sí? Vamos al tercer grupito. ¿Por dónde está? ¿Qué les tocó a ustedes? Adolescencia. Adolescencia. Crianza adolescencia. Sí, crianza de adolescentes. Nosotros pensamos primeramente en los cuestionamientos, ¿sí? Es una etapa en que el chico empieza a relacionarse con otros chicos y empiezan a haber problemas de por qué tu mamá no te deja hacer tal cosa, o por qué tus padres, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces la madre empieza a ser cuestionada no solamente por el niño, sino por los compañeros del chico o por incluso otros padres. Y empiezan los porqués. Y generalmente también en esta etapa empiezan a culpar a la madre por actitudes del chico. Capaz que el chico le gusta dormir mucho, entonces se asocia a la madre con que no pone orden sobre el chico. O otros casos también. Y al mismo tiempo se le culpa de las cosas positivas, por así decirlo. Porque si el chico sí se despierta temprano, te cuestionan por qué no dejas dormir a tu hijo o por qué lo mandás a otros lugares. Claro. Entonces es la etapa en la que más, no sé qué palabra usar, pero más se la culpa a la madre en todos estos sentidos. Aparte de que también charlamos de que pueden surgir insultos. Si en una discusión se va de las manos, el adolescente puede incluso empezar a insultar a la madre y es, creo que, uno de los mayores dolores para una madre. Después no sé si charlamos algo más. Habíamos pensado en hacer las cosas negativas. Y como apoyo, habíamos pensado primero en brindar un espacio a la madre en donde pueda contar estas cosas, como puede ser un grupo pequeño entre madres, o incluso talleres de recreación, en donde la madre empieza a desprenderse poco a poco de ese adolescente que va creciendo. Y también puede brindar un espacio para el adolescente en que sus pares, o sea, sus compañeros, tengan una buena convicción, como pueden ser JA, Conquistadores o incluso el equipo Caleb. Eso es lo que habíamos charlado. Muy bueno. Gracias, chicos. Muy bueno. Entonces, bien,
terapia grupal, diría yo, ¿no? Grupo pequeño, llámese terapia grupal. Yo me acuerdo en la etapa que la mayor de nuestras hijas tenía alrededor de 10 años, 9, por ahí 10, 9, 10. Yo miraba los libros que tenía sobre educación de adolescentes y todo esto, yo decía, ay, ya falta tiempo. Cuando quise acordar, me vino eso encima. Yo decía, ¿dónde están los manuales, por favor? Porque es de un día para otro, ¿no? De un día para otro viene ese cambio que uno parece que no lo vio venir, pero sí lo veías venir, solo que no lo querías aceptar. Y uno no sabe cómo manejarse. Fíjense, muchas veces hay desautorización de la madre por parte del padre y a veces se da especialmente en esta etapa. Fíjense, pasa algo muy particular. Es la etapa de los desafíos, es la etapa de los cuestionamientos, es la etapa, la adolescencia, donde los padres llegan a estar en segundo lugar para el adolescente y pasan a tener preponderancia los pares, ¿sí? Los padres quedan de un lado, no dejan de ser importantes, pero dejan de tener el primer lugar y los pares, los amigos, vienen a ocupar el primer lugar, ¿sí? Entonces, acá es donde es como yo diría, una cosecha, ¿no? Porque acá es donde se nota cuánto vos hiciste en la primera y la segunda infancia y vas cosechando en la adolescencia con este tipo de interacción con tu adolescente, porque vas a seguir interactuando con él, ¿sí? Entonces, si hubo una buena base, entonces no vas a perder el nexo, el contacto, el diálogo con tu adolescente, que sí va a cambiar, que sí va a desafiar, que sí va a patear el tablero, pero con el tiempo vuelve y se vuelve a normalizar la situación y nos adaptamos todos, ¿sí? Entonces, en esa etapa es donde las madres a veces quieren jugar a ser amigas de los hijos, una cuestión que aparte está muy bien vista o tiene muy buena prensa, ¿no? Por ahí. Ay, yo soy la mejor amiga de mi hijo, mi mamá es mi mejor amiga. Y ojo con eso, porque no estamos para ser amigas. No estamos para ser la mamá piola que te banca todas y no dice nada y no pone límites. No, estamos para ser líderes. Y nuestros hijos, adolescentes y todo, necesitan ese liderazgo que implica límites, ¿sí? Entonces, necesariamente a veces tenemos que ser las malas de la película, ¿sí? Porque también el padre está en el mismo rol muchas veces. Muchas veces el papá no se pone en rol de líder. ¿Por qué? Porque no les quiere caer mal. Ni uno quiere caer mal al hijo. Ni uno quiere perder. Yo no quiero que se enoje. ¿Por qué vas a tener miedo de que tu adolescente se enoje? ¿Sí? No tenés que tener miedo de que se enoje. Y si se enoja, se tendrá que desenojar, ¿sí? Entonces, hay un poquito de juego en ese sentido, ¿no? Abuso verbal, psicológico, físico de parte del esposo y padre que trae después una desautorización de la madre, ¿sí? Porque estas cosas pasan mucho. De hecho, es una etapa en la que puede haber más discusiones que nunca, ¿sí? Y todo eso hace que si la madre pierde la autoridad delante del hijo, el respeto hacia el hijo, o sea, de parte del hijo, lo pierde todo, ¿sí? Porque ahí entonces el hijo es el que empieza a repetir conductas del padre, ¿sí? Y a la inversa pasa lo mismo, pero estamos hablando ahora de la violencia hacia la madre, ¿sí? Si la madre desautoriza al esposo y padre, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, falta de límites claros, ¿sí? Y falta de respeto verbal o físico a veces del adolescente hacia la madre, a veces no directamente con una piña, una trompada o una bofetada, sino con golpeando puertas, ¿sí? Rompiendo cosas de la casa, que suele pasar, las hormonas están alborotadas y puede haber accesos de violencia, ¿sí? Puede pasar. Incumplimiento de las reglas del hogar. Es la etapa en la que los chicos tiran la piola a ver hasta dónde pueden ir y a ver si los límites siguen estando donde estaban antes. ¿Se entiende? Entonces es muy importante mantener esos límites. Yo me acuerdo, una de nuestras nenas, que llegando a esa etapa, con 11 años, 12, mami, me voy a la casa de fulana. Para. ¿Me estás pidiendo permiso para ir a la casa de tu amiga? Yo así, en este tonito, ¿no? Medio entre sonrisa y tono firme, porque no le estoy haciendo una broma, le estoy hablando en serio, pero en tonito como de broma. ¿Me estás pidiendo permiso? Y entonces se ríe. Bueno, sí, te estoy pidiendo permiso. Porque la onda era que la niña se quería ir y me iba a decir, igual como hace su amiga, me voy a la casa de fulano, me voy a la casa de mengano, ya estoy adolescente, hago lo que quiero. ¿Se entiende? No.
sigo siendo líder acá. Se sigue haciendo lo que yo digo. Y vos vas a ir si yo te doy permiso, ¿sí? Entonces una forma un poquito en bromita, con cariñito, con sonrisa, pero firme, te vas a ir si yo te doy permiso, ¿sí? Eso tiene que mantenerse firme. Entonces nosotros también somos responsables de eso, ¿sí? Lorena, una consulta. Sí. ¿Qué si un chico empieza a decirle, ¿qué si un chico empieza a decirle, por ejemplo, a la mamá, te voy a acusar con la policía, algún problema legal, si me seguís exigiendo así? Porque hoy en día los chicos tienen conocimiento y amenazan por ahí legalmente a los padres. Y hay teléfono inclusive, ¿no? ¿Qué tipo de reacción puede tener o debiera tener un papá, una mamá, si el hijo Sí. adolescente toma esta conducta? Bueno, mira, gracias por la pregunta. Yo creo que si nosotros partimos de la base de que en nuestro hogar la disciplina siempre se mantiene, la disciplina, el orden, las líneas se mantienen con el respeto, el amor y el respeto, no tenemos que tener miedo a nada. Y si el chico amenaza, yo le diría, si amenaza con ir a la policía, anda, ¿querés que te lleve? ¿Querés que te acompañe? ¿Vas a ir a hacer una exposición? Te llevo. No hay problema, no vas a ir solo, te acompaño. Yo doy la cara, no hay drama. Vos le vas a decir al comisario, al policía o a hacer la denuncia, yo quiero estar al lado tuyo. Sí, sí, y bueno, a ver qué hace, ¿no? Pero si nosotros nos manejamos con en ese ambiente de respeto, que es lo que nosotros esperamos de él, de amor, que es lo que nosotros esperamos de él, yo creo que no va a haber necesidad de temer a una acusación de ese tipo. De hecho, los chicos escuchan eso, lo ven en la tele, lo ven en las películas, lo ven de sus compañeritos, donde a veces el clima es chicos que hacen lo que quieren en la casa y que son ellos los que dan las órdenes en el hogar. Entonces ellos tienen que saber que siempre el límite va a estar en el mismo lugar, firme. Nosotros no tenemos que aflojar, porque cuando aflojamos, no es que nosotros perdemos, pierde el chico, porque pierde en seguridad, pierde en respeto a la autoridad, pierde su paz, su tranquilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes. Bien, o sea, si nosotros temblamos ante eso, ahí estamos en problemas. No tenemos que incomodarnos. Bien, entonces, ¿qué hacer? Respeto mutuo entre padres, eso es principal. Y acá no importa si están juntos, separados, divorciados o repeleados los padres, tienen que respetarse mutuamente. Y esto es una cuestión de madurez. Yo sé que es casi una utopía, yo sé que muchas veces no se respeta, pero es muy necesario que no importa la relación, cómo está entre los padres, nos mantengamos en un clima de respeto, ¿sí? La disciplina, las reglas tienen que ser como un frente unido. Le contaba a Dana de camino que un día le pregunto a una de mis nenas, ¿y por qué nunca nos preguntaron para ir a las fiestas de 15, para ver? Dice, ¿para qué, mami? ¿Para qué nos vamos a gastar energía, tiempo, pasar un mal rato preguntándole a ustedes si podíamos ir o no podíamos ir a una fiesta donde sabíamos que iba a haber baile, sabíamos que iba a haber bebidas, donde sabíamos que iba a haber un ambiente que nosotros no podíamos estar? Si te preguntamos a vos, vas a decir que no, porque ya sabemos. Y si vamos a papá, va a decir que te dijo mamá, porque papá también le va a dar un no, pero ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿se entiende? Cuando nos presentamos como un bloque unido, es más seguro para todos, ¿sí? Mantener, de parte de los chicos, mantener un respeto y obediencia a mamá siempre, y esto es muy importante, ¿sí? Pase lo que pase. Gratitud. ¿Qué quiero decir con esto? De una chica, nosotros estuvimos 10 años en Paraguay, una chica de Paraguay aprendí esto. Yo terminaba de comer y decía, gracias Lore por la comida. Yo decía, gracias a Dios por la comida. Dice, no, pero vos cocinaste, gracias. Y desde ahí mis hijas aprendieron a decir gracias por haber cocinado. Y me encantó porque es cierto que se supone que dicen, no sé dónde está escrito, que es la responsabilidad de la mamá cocinar, no sé dónde está escrito, pero que nuestra responsabilidad es lavar la ropa o ponerla a lavar, plancharla, limpiar la casa, pero qué lindo cuando te dicen gracias por ese detalle. Está muy bueno, ¿sí? Y es un aporte muy positivo. Consideración hacia la madre. Y esto ojalá lo podamos inculcar en cada hogar. Enseñar a nuestros hijos a mandar un mensajito de consideración. Mamá, llegué bien.
mamá, quedamos que íbamos a estar en la casa de Silvina, pero nos cambiamos a la casa de Paola, para que te quedes tranquila. Pequeños detalles de consideración, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Ahí. 4. Sí. Sí, estaba con Luca y no me acuerdo qué nos tocó. El grupo de, ya te digo, de Algo que no se quieren hijos ir de jóvenes la que casa. siguen en casa. Bueno, Tengo mala memoria. pusimos cuando no se respetan los hábitos y las costumbres de la casa, cuando Bien. esa persona que ya tiene un momento ya que como que se tiene que ir, que no respeta los hábitos y las costumbres de la casa. Pasa en la adolescencia, pero ya a veces a algunos se les tira un poquito, puede pasar también. Sí. Por ejemplo, como pisar sus creencias, la religión, si el chico ya está medio apartado, como que él quiere, digamos, hacer como que estuviera solo en la casa de los padres. Puede ser por conductas, comportamientos distintos, como conducta, una música que no es apropiada para la casa, y la conducta puede ser como cantar fuerte, no respetar el sueño, la siesta, no sé lo que quiere. Y bueno, eso puede provocar malestar a la familia. ¿Y cómo puede actuar la iglesia? Es instruir y acompañar a la madre, crear eventos para la juventud, para que el joven también pueda comprender cómo es este evento. Muy bien, excelente. ¿Queríamos agregar algo más? ¿No? ¿Está? Bien, yo noté entonces el respeto, a ver acá, ¿cómo se puede dar el abuso? Falta de respeto hacia las reglas de la casa, ya lo dijeron ustedes, falta de límites, cuando este joven, que ya es adulto, o sea, de más de 18 años, usa la casa como un hotel, ¿no? Entonces queda mucho más económico vivir en la misma casa de los padres, no pago alquiler, no pago nada, pero vivo cómodo, y a veces se da para abusos esta situación, ¿no? Falta de colaboración con las tareas domésticas, porque yo creo que si, por más que sea adulto, la mamá no viene a ser sirvienta, empleada, ¿no? Y falta de colaboración económica. Otra vez vuelvo a decir lo mismo. En esto, los adultos, los dueños de casa, somos los responsables. Porque hay una edad donde, digamos, no es necesario que se vayan los jóvenes de la casa, pero si se van a quedar, tienen que colaborar como adultos, ¿cierto? Entonces, ahí nos mantenemos en un clima de respeto y de un ambiente bueno, ¿no? Entonces, podemos actualizar las normas de convivencia. Bueno, ya sos adulto, ya terminaste tu carrera universitaria, vas a seguir viviendo acá, listo. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Si, por ejemplo, supongamos un hijo adulto, ya más de 18 años, ya no depende económicamente de nosotros, no tiene la obligación de venir a la iglesia con nosotros si no quiere, por ejemplo. Pero sí va a respetar lo que ustedes decían, ¿no? Las músicas, el tipo de actividades que se van a hacer en la casa, porque sería un abuso que venga a tomar, a fumar, que traiga a sus amigos y un montón de cosas que en esa casa no se hacen, que nunca se hicieron. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bien, seguimos al siguiente. El nido vacío, mamá, abuela, ¿tenemos algo para compartir? ¿Sí? Yo un poco no me siento con el nido vacío porque mis hijos están cerca mío. Bueno. Están uno al lado, mi hija, y atrás de mi casa, mi hijo, y mis nietos crecieron conmigo, así que para mí no hay nido vacío. Está con el corazón llenito. Sí, es sí. muy bueno, sí. A veces pasa, de hecho les conté que es mi experiencia ahora, Creo que nada más. que gracias a Dios, al haber dedicado tiempo suficiente en el momento que fue necesario, hoy día no extraño y estoy disfrutando mucho esta etapa, ¿sí? Pero a veces pasa que los hijos se van de la casa y hay como una indiferencia, hago de mi vida lo que quiero ahora y chao mamá, chao papá, y no se acuerdan más de que tienen una familia, ¿no? Entonces esas cosas son delicadas y también las podemos revertir con un poco de consideración, de sentido común, ¿no? Y también hay otro detalle que se suele dar, que es el abuso en el cuidado de los nietos. La experiencia que le contaba antes de esta señora, esta amiga, que ya con cierta edad y con su etapa de disfrutar de la vida y de sus propias actividades, cosas que le gustan, tiene que cuidar nietos cuando los nietos están para disfrutarlos, no para
que sean una carga, ¿se entiende? Yo creo que la madre tiene derecho de disfrutar de los nietos, porque a los hijos los crió, ¿sí? Entonces, yo eso lo veo como un abuso muy repetido. Una vez, cuando estaba haciendo preparando mi tesis, preparé mi tesis sobre la autoestima del adulto mayor. Me tocaba hacer 80 encuestas a personas adultas mayores, y una vez abre la puerta una señora bastante mayor, toda encorvadita, flaquita, me acuerdo su cara de socorro, esa es la cara que a mí me dio la señora, y atrás un departamentito chiquitito en Uruguay. Atrás se veían un sofá cama y los nietos saltando arriba, pero nenes de no más de 8 años. Yo digo, ay, socorro, pobre mujer, una cara de pánico tenía esa señora. Y eso no se vale, no es necesario, ¿sí? Y son cosas que tenemos que evitar. Entonces, ¿qué podemos aportar? Favorecer encuentros e interacción entre la abuela, el abuelo también, y los nietos. Son dos puntas de la vida que se necesitan mucho. Y es muy bonito, muy enriquecedor. Yo tengo los mejores recuerdos de mi vida justamente de mis abuelos, ¿sí? Y la abuela decide si va a cuidar a los nietos. Normalmente es la abuela, no es el abuelo. Entonces, tiene que tener el poder de decidir. No que se los tiren, se los enchufen a los nietos, ¿se entiende? Bien, ahí anoté 2 Timoteo, la historia de Timoteo con su abuela y su mamá, ¿no? Que fueron una gran influencia para él. Vamos a la siguiente, madre adulta mayor. Equipo. ¿Alguna cosita que anotaron? ¿Cómo se puede ver el abuso en esa etapa? Me enteré de una madre que a los 66 años, una mujer a los 66 años fue mamá. ¿Vos te referís a esa clase de persona? No. Bien. En estos tiempos modernos, porque antes esto no existía, en que el padre y la madre trabajan, Sí. los abuelos crían los nietos. Y mientras no sea abusivo, tiene de positivo la experiencia que los padres, estos modernos, todavía no obtuvieron. Claro. Generalmente se sostén en las relaciones familiares, fundamental si se conoce a Dios. Y muchas veces de consejería, porque cuando la vista se acorta es cuando se comienza a ver. Qué lindo. Entonces, la experiencia de los que ya vivimos es un buen cimiento para los que están aprendiendo, ¿no? Sí. Preguntaste por ahí qué puede hacer la iglesia. Y yo pienso dar una mayor atención y cuidado a sus mayores. Y también aprender a priorizar las necesidades de la adultez. Si uno observa cómo es un sábado a la mañana, por ejemplo, ¿no? No sé si nos dedicamos mucho a preguntar, ¿cómo pasaste la semana? Claro. Tu cara este sábado no es la misma del sábado pasado. ¿Pasa algo? ¿Puedo ayudar? A veces un abrazo, porque esto se ve mucho entre los jóvenes, ¿no? Es lógico. Sí. Y el adulto mayor queda como que va pasando de largo. Claro. Y no nos detenemos a pensar en eso. Y acá mi compañero de 55 años de casados, no sé si quiere decir algo. Toda una experiencia. No, creo que la iglesia, ya sea como institución, creo que debería enseñar más sobre estos temas. Sí. Es muy poco lo que se habla, Sí. ¿no? Porque empezando con el matrimonio, acá a nadie se le enseña lo que es el matrimonio. El matrimonio dicen que no es un producto que se compra, sino que es un proceso que se construye de a dos. Sí. Y si es posible, junto con Dios. Claro. Sí. Entonces, una de las cosas que más descalifica o se descalifican en el matrimonio son las competencias.
¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde tanto el padre como la madre tienen que asumir responsabilidades de trabajo, ¿no? Entonces se hace más difícil manejarse dentro de lo que es la unión del matrimonio, las responsabilidades. Génesis capítulo 2, versículo 4 dice que los dos tendrían que llegar a ser una sola carne. Alguien dijo que es muy difícil llegar al éxito en el matrimonio y a la felicidad porque es un camino tan angosto, dice, tan angosto que dos personas no lo pueden transitar. A menos dice que se hagan una, que es el consejo de Dios. Entonces esas cosas necesitan desarrollo, necesitan compartirlas en la iglesia sobre todo, porque nosotros nos queremos formar de acuerdo a los principios que Dios ha dado para la familia, para el matrimonio, para la educación de los hijos, para el adulto mayor. Habla mucho la Biblia sobre el adulto mayor. Mucho. Y sin embargo, a veces esos temas no son parte de nuestro adoctrinamiento. Así que, bueno, todo eso debiera conjugarse a través de una responsabilidad de asumir esas responsabilidades en la iglesia y compartir lo que necesitamos saber y que a veces cometemos los errores de ignorancia, ¿no? Así que todo esto, agradecemos mucho lo que estás haciendo. Es muy necesario. Gracias por ello. Por favor, gracias por el aporte. Sí, y yo creo que si hay una etapa en que hay soledades en esa etapa de la vida, ¿no? Y especialmente en la iglesia, porque ¿cuál es la población mayor en la iglesia? En todas las iglesias, son mujeres. Y en esa etapa de la vida, mujeres solas, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer. Si nos ponemos a analizar la población que tenemos dentro de estas bancas, un sábado a la mañana, que cuanto más gente tenemos que darnos cuenta de que tenemos que estar haciendo algo por cada uno de estos grupos, ¿sí? Y eso es muy importante. Fíjense que hay en esta etapa indiferencia, abandono, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Indiferencia es, bueno, no te llamo, no te escribo, pero abandono es cuando esa mamá o papá también puede ser también, está necesitando que lo lleve al médico, está necesitando que le ayude con las tareas de la casa o está necesitando lo que sea y no lo estoy acompañando, ¿sí? Entonces, desatención de necesidades básicas, invasión del espacio personal, como el caso de la abuelita que les decía hace un rato. Falta de respeto a los horarios, a los hábitos. Cuando vos vas a la casa de un adulto mayor, de tu abuelita que está sola, tenés que darte cuenta de que tiene otros horarios, tiene otros ritmos. Hay una película, no soy muy amante de las películas, pero hay algunas que te sacan realmente lo mejor. 100 días con la tata, ¿alguien lo vio? Con la tata. Es la película que hizo un actor español con su abuela que lo crió, ¿sí? Durante la pandemia la abuelita iba a quedar sola porque la persona que la estaba cuidando no la podía cuidar más, entonces él decidió, un actor español, decidió ir a cuidar a su mamá abuela. Y él se tuvo que adaptar a los ritmos de la abuela. La abuela llegó a cumplir 90 y pico años, hace poquito falleció. Precioso, precioso cómo él se adapta al estilo de vida de la abuela y cómo juntos hacen de ese encierro una cosa maravillosa. A mí me arrancó lágrimas y me encantó. Yo soy una criada de abuela también. Con 14 años fui a vivir con mi abuela. Entonces entiendo muy bien lo que son los ritmos diferentes, las necesidades diferentes, cómo a veces no nos damos cuenta. Yo ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía, ¿sí? Y es muy necesario aprender de estos temas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Visitas, llamadas, mensajes, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te acompaño al médico? Y a veces hay personas que todavía tienen movilidad, que tienen esa flexibilidad horaria, que pueden hacer eso por algún adulto mayor de la iglesia, que no necesariamente sea familiar. Velar por las necesidades básicas. A veces los abuelitos no vienen, no vino un sábado, no vino 2 sábados. ¿Y qué pasó? Ver, visitar, está bien, no está bien, necesita ayuda. Respetar las necesidades y ritmos especiales de esas etapas de la vida es muy, muy importante. ¿Sí? Muy importante. Entonces, en nuestra iglesia central de Centenario hay un grupo que se dedica a las abuelas, un grupo de abuelos en realidad, pero son abuelas las que vienen, y hacen 2 veces por semana actividades especiales para ellas.
manualidades, hicieron un coro, hacen visitas a diferentes lugares, cantan, re lindas las actividades que hacen. Y chochas, las hermanas les encanta, muy lindo. Bien, vamos cerrando. ¿Cómo vamos a ir cerrando este tema? Hay mucho más para decir. De hecho, me viene a la mente algo que no quiero que se me pase. Un amigo que conocí en Paraguay, llegaba a la hora del almuerzo en un paréntesis entre el trabajo de la mañana y el almuerzo. El trabajo de la mañana y el almuerzo. Y le decía, ¿te quedas a comer? Mi esposo en la oficina, ahí haciendo sus cositas, y las nenas jugando, y dice, no porque no le avisé a mamá. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque era grande ya. O sea, tenía sus 20 y pico largo. No porque no le avisé a mamá. Qué lindo detalle simple, una tonterita, pero el respeto. Y fíjense, yo siempre le digo a las chicas, fíjate cómo tu príncipe azul trata a la mamá. Porque de esa forma un día te va a tratar. Detalles. Hay una misión. ¿Quién se acuerda lo que dice en Deuteronomio 6, 6 al 9? ¿Quién se acuerda? A ver. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y las dirás a la mañana y cuando te levantes las pegarás en los dinteles de la puerta. Nuestra misión como padres, como madres es educar. ¿Pero cómo? ¿A través del bla, 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 bla? No, a través del ejemplo, porque no podemos pegar el bla, bla, bla en todos lados de la casa. No podemos estar sermoneando todo el día. No, es nuestro ejemplo. Tenemos que ser ejemplos vivos de lo que queremos que nuestros hijos sean. ¿Sí? Entonces tenemos una misión. Y la misión de una madre, lo leímos al principio, es la mayor del mundo. 2, hay una ley. Hay una ley. La ley que está en Gálatas 6:7. ¿De qué? De la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, vamos a cegar. Gente, todo lo que damos vuelve. NG Hoy dice que con respecto a las madres, Sí. que Dios no le pide otra cosa, sino que salve a sus hijos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué impresión! Y sí, eso es la mayor misión que tenemos, por supuesto. Y qué bueno enfocarnos, sí. A eso se le llama coherencia. Alguien dijo por ahí, tus hechos hacen tanto ruido que no escucho lo que dices, ¿no? Y es así, a nuestros hijos les pasa. Ellos siguen nuestro ejemplo. Entonces hay una misión, salvar. ¿Sí? Hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Y hay una regla. ¿Qué regla está ahí? En Mateo 7:12. La regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te traten. ¿Qué te quiero decir con esto relacionado con el tema de las madres? Que todo lo que damos en algún momento va a volver. ¿Sí? Porque cuando nosotros estamos tratando bien a nuestra madre, yo, mamá, estoy tratando bien a mi mamá, le estoy dando un ejemplo a mi hija. Yo tengo 4 hijas. Y yo, de la forma que como yo trato a los adultos mayores, está siendo un sermón vivo para mis hijas, para mis sobrinos, para las personas que me están rodeando. Y siempre hay alguien que nos está viendo. Si bien a veces la vida no es del todo justa, pero es más probable que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros damos un día va a volver. Eso no quiere decir que vamos a tratar a nuestros padres por egoísmo, como nosotros nos gustaría que nos traten solamente por eso, no. Pero es dignidad, o sea, dar lo mejor. A mí me gustaría que me den lo mejor, puedes dar lo mejor también. Es el que se puede dar sin amor, pero no se puede evitar amando sin dar. Sí, es cierto. Sí, amar y no dar no es amor, es cierto. Bien, hasta acá el tema. Hay algo, hablaron de preguntas, yo creo que está muy trabajado entre todos el tema. Hay tanto para explicar acá, para sacar el juguito, y nos podríamos pasar mucho tiempo conversando. Pero si queda algo que quieran aportar, adelante, siéntanse libres. Sí. Vos sabés que uno dice la madre, ¿no? La madre, como pareciera que todo cae sobre la madre, ¿no? Por algo se dice que es la reina del hogar. Debiera ser. Sí. Sí. Vos sabés que cuando yo recuerdo, ¿no? que tuve a mi hija, leí por ahí una poesía, ¿no? Que más o menos mencionaba
más o menos mencionaba la poesía, decía, ¿no? Has dado a luz, mujer dichosa, decía, contempla a tu hija, tu semblanza, pero piensa una cosa, que Dios es imagen y semejanza. ¿Lo comprendes, madre virtuosa? Serás responsable de tu crianza, te prodigarás cuidado, descontando empeño y sacrificio. A ellos darás lo que nunca has dado, por sus penas vestirás silicio. Madre, si eres cristiana, educa un hijo para el mundo. Esa frase me quedó tan grave. Eso somos. Somos responsables de llevar a nuestros hijos al cielo. Es la primera gran misión. Si en eso fracasamos, yo creo que sería... Qué hermoso poema, la verdad que es preciosísimo, un hermoso cierre. Y quería simplemente cerrar con el maestro de los maestros. Gracias por ese aporte hermoso. Fíjense cuánto Jesús valoró a las mujeres, a las madres, que paró toda su entrada alegre a una ciudad para secar las lágrimas de una mujer, una viuda, la viuda de Naín, que perdía a su hijo, y devolverle a ese hijo con vida. Y también en el momento en que él mismo estaba sufriendo, ¿qué le dijo? Ahí en Juan 19:26, le dijo a María, señalando a Juan, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan, señalando a María, he ahí tu madre. Y dice la palabra que desde ese día el discípulo amado la recibió en su casa. Jesús estaba agonizando, sufriendo no solamente el maltrato físico, sino la separación con el Padre. Y aún ahí, él puso a su mamá como prioridad y con amor, respeto, la puso en brazos de la persona a quien él amaba, a quien más confianza la tenía, no la dejó abandonada, ¿sí? Qué hermoso ese ejemplo, qué hermoso ejemplo. Bien, gracias por compartir esto, por hacerlo. Sí, adelante. Con respecto a este tema, ¿no? A veces tenemos que reconocer que hay personas que sin ser de la familia son más adecuadas para encargarse de algo. Porque es interesante que cuando Jesús elige a Juan, porque también estaba los otros hermanos, sin embargo no tomó a ningún otro, alguien fuera de la familia para encargarse. Cierto, cierto, sí. Tema que lo dejamos ahí picando para una próxima. Daría para sacar mucho ahí del tema. Bien, adelante.